Semana 3. Evaluación financiera. Dentro de la unidad 3 tendremos los siguientes temas. Primero, cálculo de porcentajes. Segundo, margen de ganancia. Tercero, interés simple y compuesto. Cuarto, tablas de amortización. Como tercera unidad tenemos la evaluación financiera. Busca mediante herramientas financieras llegar a un análisis exhaustivo para que con ello se llegue a los objetivos deseados para buscar tener un diagnóstico certero del bienestar financiero de un negocio o emprendimiento. Para gestionar bien los ingresos, controlar los gastos, la liquidez frente a los imprevistos y tener un nivel de endeudamiento sostenible con finalidad de obtener una gran rentabilidad. Tema 1. Cálculo de porcentajes. El porcentaje es una forma de referirse a una proposición tomando como referencia el número 100. Es decir, que por cada 100 unidades se toma la cantidad del porcentaje al sumarla en la cantidad que se busca. Los porcentajes son sumamente útiles para expresar proposiciones y comparar unas fracciones con otras. Por esta razón se utiliza a menudo en diferentes disciplinas como la estadística, la demografía y la ecología. Se recurre a ellos para expresar disminuciones y aumento de las cantidades determinadas. Cálculo de porcentajes. Tenemos que recordar que el 50% es la mitad de algo, el 25% la cuarta parte del total y el 20% es la quinta parte del total, donde nosotros tendremos un 15% de 500 y tendremos que dividir 5 cienes y sacar 15 unidades de cada 100, lo que nos da el 15% de 500 nos da un valor de 75. Cálculo de porcentajes. El 7% de 325 es 7 por 325 dividido para 100 es igual a 2275 dividido para 100. Esto nos da 22.75, pero si nos damos cuenta del 2275 podemos recorrer dos espacios la coma y obtenemos el 7% de 325. De igual manera, el 29% de 1547 tenemos 44.863. Recorremos dos espacios la coma y tenemos 448.63. Es decir, también podemos obtener el 60% de 2.500, que es 6 por 250, 1.500. Un ejemplo concreto del cálculo de porcentajes es aplicado a la vida cotidiana. Un grupo de amigos asiste a un bar para consumir algunos cócteles y cosas de picar. La política del bar es que si la cuenta es superior a $120, se realiza un descuento del 5%, se cobra el 10% de servicio adicional y el 15% del impuesto al valor agregado o IVA. ¿Cuál será el valor final que deberá cancelar este grupo de amigos? Tenemos lo que ha consumido este grupo de amigos: 4 mojitos a $5.80, 6 cervezas a $3.60, 3 padrinos a $8.50, 4 limonadas a $2.50, 2 pizzas grandes a $9.50 cada una y 2 combos de alitas de 20 unidades a $14.80. Tenemos que determinar primero el precio unitario de cada uno de los consumos. Tenemos, en el caso de los mojitos, 23,20, en el caso de las cervezas, 21,60, en el caso de los padrinos, 25,50, en el caso de las limonadas, $10. Las pizzas grandes cuestan $19
y los combos de alitas $29.60, dando un total de 128.90. Sacamos el 10% del servicio, 12.89, nos sale una cuota de 141.79. Como pasa de los $120, se procede a dar el descuento del 5% de 7.09. Es decir, tendremos una deuda de 134.70, el cual sacaremos el 15% del IVA, que es 20.21, y la cuenta total a pagar con todos los impuestos y servicios es de 154.91. Tema 2. Margen de ganancia. Es el beneficio que se obtiene al realizar una actividad económica, la cual permite que sea reinvertida en el negocio para el beneficio de su propietario. Es la diferencia entre el precio de venta al público y el costo de producción. Tiene una fórmula que permite hacer un cálculo adecuado dependiendo del porcentaje de margen de ganancia que se desea tener, obteniendo un precio de venta rentable. Cálculo del margen de ganancia es el beneficio que obtienes con tu actividad económica. Es la diferencia entre el precio de venta y el de compra o costo de producción. La fórmula es precio de venta es igual a costo de producción dividido para 1 menos el porcentaje de margen de ganancia. Dentro del cálculo de margen de ganancia vamos a ver qué es la diferencia entre el método correcto y el método incorrecto. El método incorrecto es aquel que se ha popularizado pero no permite la mayor rentabilidad. Es decir, queremos obtener un 35% de margen deseado de utilidad, pero tenemos un costo de producción de $100. Es decir, que realizamos la multiplicación de 100 por el 35% que equivaldría, que es $135, obteniendo una utilidad de más o menos $35 con la diferencia de precio de venta menos costo de producción. Pero si nosotros hacemos la utilidad dividido para el precio de venta y multiplicamos por 100, nos damos cuenta que tenemos un 26% de margen de ganancia y no el 35% que buscamos. Es decir, tenemos 9 puntos por debajo del valor que nosotros queremos. Como vemos, el método incorrecto es aquel que nos indica que no estamos ganando lo que estamos queriendo obtener como utilidad. Para esto existe el método correcto, es decir, vamos a utilizar los mismos 35% y los $100 de costo de producción, pero vamos a aplicar la fórmula. 100 dividido para 1 menos 0.35 nos va a dar un valor de 153.83. Es decir, que como utilidad tenemos $53.83 restando el precio de venta menos la utilidad obtenida. Si realizamos la operación anterior de dividir la utilidad para el precio de venta y multiplicarlo por 100, nos va a dar efectivamente el 35% deseado de margen de utilidad. Como vemos, este es el método correcto para determinar un precio de venta correcto y tener la utilidad deseada y no vernos penalizados por tener un mal cálculo. Interés simple. Se calcula sobre el capital inicial, el cual continuará invariable durante todo el lapso que dure la inversión. Por lo tanto, el interés que se produce en cada intervalo unitario de tiempo será siempre el mismo valor monetario. El monto del interés simple es la suma del capital y el interés. Se representa con la letra M. Cuando se reúne el capital y el interés, la nueva cantidad es lo que se conoce como el monto o un valor futuro. El interés es la cantidad que se paga o que se cobra según sea el caso por el uso del dinero. Es decir, el interés simple nosotros vemos que se utiliza en las pólizas de acumulación o en los fondos de inversión. Se tiene 3 factores: capital, tasa de interés y tiempo. El interés es igual a la fórmula CIT, capital
por tasa de interés por tiempo. El monto del interés simple simplemente es la suma del capital y el interés generado dentro del periodo. Lo que vemos que el monto es igual al capital más el interés generado dentro de ese periodo. Es decir, que si yo capitalizo durante varios años, la misma cantidad anual será bajo el interés simple. Es decir, lo que se aplica dentro de las pólizas de acumulación dentro de las instituciones financieras. Un ejemplo concreto del cálculo de interés es que una persona coloca $15,000 al 7% de interés simple durante 3 años 6 meses. ¿Cuánto recibirá por el concepto de intereses? Lo primero que tenemos que hacer es una regla de 3 para determinar que un año tiene 12 meses y 6 meses en ese tiempo ¿cuánto será? Si realizamos esta división sabemos que es 0.5 años. Es decir, que 3 años 6 meses sería 3.5 años. Conociendo ya el tiempo en años, sustituimos dentro de la fórmula SIT, es decir, 15,000 por 0.7 por 3.5 y tenemos por concepto de interés $3,675. Si nosotros llevamos el monto para los 3 años y medio, tenemos que 15,000 más 3,675 es un total de 18,675 por monto de capital simple. Interés compuesto. Es aquel que al final de cada periodo se adiciona al capital, es decir, se capitaliza. Representa que el capital va aumentando por la añadidura de los intereses vencidos al final de cada uno de los periodos de tiempo. ¿A qué se refiere la dicha tasa? Por lo tanto, el interés compuesto se recapitaliza periódicamente. En el caso del interés compuesto del capital, en cada periodo es la acumulación del capital anterior y los intereses ganados en el periodo. Es decir, que yo en un periodo voy a ir adicionando los intereses ganados al capital y este va a generar una mayor cantidad de intereses. Tasa de capitalización. La tasa del periodo de capitalización cuando éste se capitaliza más de una vez al año, es decir, recibe el nombre de tasa nominal cuando no se capitaliza, es decir, para el interés simple, y se trata de una tasa anual capitalizable dividido para los periodos. Significa que tenemos la fórmula periodo de capitalización por la tasa nominal dividido para el número de capitalizaciones que se realicen. Las capitalizaciones pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales. Tenemos un ejemplo concreto de tasa de capitalización. ¿Cuál es la tasa por periodo de capitalización que corresponde a un valor de 28% anual convertible cuatrimestralmente? Importancia, convertible cuatrimestralmente significa capitalización. Tenemos los datos, 28% convertible, es decir, 0.28, y conocemos que el año tiene 3 cuatrimestres. Realizando el proceso de cálculo, es decir, tenemos 0.28 y los 3 periodos capitalizables, el interés por cada uno de los periodos será del 9.33% de tasa de periodo de capitalización. El cálculo del interés compuesto es sobre el capital que va aumentando de periodo a periodo. Como vemos ahí en el primer periodo tenemos la fórmula capital por 1 más interés elevado a la 1. En el periodo 2 elevado a la potencia 2, en el periodo 3 elevado a la potencia 3 y así sucesivamente hasta la cantidad de periodos. Es decir, esta es la base fundamental para la consecución de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y tablas de amortización. El cálculo del interés compuesto con su monto simplemente es el resultado de la suma del capital y los intereses generados. Es decir, que la fórmula del monto es igual a capital que multiplica a 1 más la tasa de interés, la cual es una tasa periódica. Dentro de ella
se encuentra elevado al número de periodos de capitalización. Vamos a un ejemplo concreto con un problema de interés compuesto. Tenemos un capital de $4,000 invertido durante 4 años con una tasa de interés del 15% anual, capitalizable de forma anualmente. ¿Cuál será el monto al final de estos 4 años? Es decir, tenemos una tasa de interés del 15%, pero como es capitalizable anualmente, no realizamos la tasa de conversión. Si es que tenemos otro tipo de periodos, tendremos que hacer la tasa de conversión periódica. Continuando con el cálculo y ahora con la fórmula del monto, capital por 1 más interés elevado a la n, sustituimos cada uno de los valores y tenemos que utilizar todos los dígitos para tener una mayor rentabilidad. En este caso, el monto generado dentro de los 4 años va a ser de $6,996.03 por un capital de $4,000 al 15% de tasa de interés. Si nosotros hubiésemos tenido capitalizable semestral, mensual, el interés hubiese subido de valor, no en forma exponencial, pero hubiese sido un montón mucho mayor. Tema 4. Tablas de amortización. Permite determinar de forma sencilla el comportamiento de una deuda conforme se liquida mediante pagos. Este proceso financiero se denomina valor de las cuotas de amortización, en el cual se cancela una deuda de forma gradual mediante pagos periódicos. En este tipo de amortizaciones, el bono de las deudas es mayor en cada pago, mientras que el interés va disminuyendo. Esto se utiliza mucho en las casas comerciales, bancos y cualquier préstamo que realicemos o compra diferida. Tablas de amortización es una herramienta que hace posible establecer claramente la división de cada pago en interés y el abono a la deuda, así como la cantidad que aún se adeuda después de cada pago. Esta tabla de amortización tiene una fórmula que se llama renta, el cual nosotros colocamos el valor actual de la deuda o el capital por la tasa de interés, dividimos para 1 menos, entre paréntesis, 1 más la tasa de interés y menos el número de pagos. Ahí nosotros sacamos la renta o lo que se conoce como la cuota que debemos pagar, que se aplica en tarjetas de crédito, préstamos de consumo, préstamos productivos y cualquier tipo de situación comercial. Dentro de las tablas de amortización es importante tomar en cuenta el pago, es la suma del interés generado en cada uno de los periodos, más el abono del capital que se va cancelando en cada uno de ellos. Es decir, el pago es el abono del capital más el interés. Y podemos realizar la tabla de amortización. Construimos una tabla donde tenemos el número de pago, donde se va a ir reflejando cuál es la cuota que voy cancelando o el número de cuotas que tengo que cancelar, el pago periódico, el valor en número, que siempre va a ser el mismo valor mes a mes o periodo a periodo, el interés generado por este pago o por el abono al capital que yo lo haga. Asimismo, el abono del capital simplemente es que resto los intereses que se lleva la institución financiera y al momento de mi deuda será lo que esté pagando aparte de los intereses. Adicionalmente, el saldo que queda es el cual yo continúo mes a mes restando con el pago de mi cuota. Vamos a un ejemplo de tablas de amortización. Se construye la tabla de amortización de una deuda de $120,000 que se cubre en 7 pagos bimestrales con una tasa de interés del 18% anual, capitalizable bimestralmente. Es decir, también podemos generar con un interés simple o también con un interés compuesto. En este caso, tenemos que realizar 0.18 dividido para 6, 0.3 por cada bimestre, es decir, en los 7 bimestres de pago. Aplicando la fórmula de la renta, tenemos que el capital de $120,000 al 0.3%
y en los 7 periodos nos da una renta de 19.260.76, el cual tendremos que pagar cada bimestre, porque así lo hemos pactado o hemos realizado la operación necesaria. Continuando con la tabla de amortización, tenemos que sacar la tasa efectiva por cada pago. Es decir, el capital de 120.000 multiplicamos por el 3% o el 0.03%, que nos va a dar por intereses del primer bimestre de $3.600. Para ello tenemos que calcular el abono del capital, que es igual a la diferencia del pago menos el interés generado. En este caso la renta, que era 19.260.76 menos 3.600, el abono al capital que se realiza es de 15.660.76. Este valor nos va a permitir que realicemos el saldo insoluto, que es el resultado de restar la deuda menos el abono del capital. Es decir, debo 120.000 menos 15.660.76 me da igual a 104.339,20 centavos. La tabla de amortización simplemente es un proceso periódico o repetitivo, es decir, una vez que tenga los intereses de 3.600 y el abono del capital de 15.660.76 y realice la resta de 104.339,24, nuevamente de ese valor tengo que sacar el interés del 0.03% y restar el abono del capital y nuevamente el saldo insoluto hasta llegar hasta la última cuota de pago, donde puedo tener un saldo cero o con algunos centavos de diferencia si es que no se utiliza todos los dígitos. Utilizando todos los dígitos o utilizando Excel, vamos a poder tener el cálculo de manera exacta. Dentro de la semana 3, la evaluación financiera nos ha enseñado que nosotros, para tener un emprendimiento o un negocio adecuado, tenemos que tener un buen cálculo del precio de venta, analizar bien los porcentajes para pagar impuestos con su aumento o disminución, realizar el interés simple para inversiones, el interés compuesto cuando realicemos algún tipo de préstamo o solicitemos dinero, y el cual va a ser muy importante la aplicabilidad dentro de la tasa de la rentabilidad en las tablas de amortización. Sabiendo y conociendo esto, tenemos una base sólida para poder nosotros realizar un adecuado análisis financiero y una evaluación financiera adecuada. Esto nos va a permitir que nosotros tengamos cada uno de las herramientas que podemos revisar dentro del respectivo módulo que hemos presentado en estas 3 semanas. Les invito a ustedes a realizar todos o revisar todos los insumos que se han presentado en plataforma, y esto les llevará a tener una buena evaluación financiera. Con esto me despido. Suerte en su trabajo y continúen con sus estudios, porque es importante tener un amor al conocimiento.